Imagina que te despiertas por la mañana y todo lo que ves a tu alrededor no existe tal y como lo percibes. La cama, la habitación, la luz del sol en la pared, incluso el sonido del despertador. Todo esto posiblemente es una ilusión generada de antemano por tu cerebro. Esto no es una broma, no es ciencia ficción. Esto es ciencia oficialmente confirmada. El cerebro no es un receptor de la realidad, es un proyector que crea una película en la que crees a cada segundo. ¿Crees que ves con los ojos? No, ves un modelo que el cerebro construyó de antemano, basándose en tus expectativas, miedos, experiencias pasadas e incluso patrones inconscientes. Y ahora imagina esto, el 95% de lo que consideras el mundo objetivo puede que ni siquiera exista afuera. Y en este video te mostraré exactamente cómo el cerebro crea tu realidad. No de manera filosófica ni esotérica, sino de forma clara, científica y con ejemplos que cambiarán por completo tu percepción. Pero lo más importante es que entenderás cómo usar este error de la matriz a tu favor para influir en tus reacciones, emociones, decisiones e incluso en tu futuro. Y al final te mostraré un experimento que demuestra que tu percepción puede ser completamente reescrita en solo 2 minutos. Este truco se utiliza en entrenamientos de élite, de servicios especiales y fuerzas armadas. En el año 2015, neurocientíficos británicos realizaron un sencillo experimento visual. A las personas se les mostraba la imagen de un vestido negro y azul. Y entonces comenzó una explosión informativa. Algunos juraban que era blanco y dorado, otros que era negro y azul. Millones de personas discutían, miraban lo mismo y veían cosas diferentes. Pero ¿sabes qué es lo que realmente sorprende? No es una ilusión óptica, es una realidad creada por tu cerebro. El cerebro no espera para ver algo. Predice lo que debería ver y solo después comprueba si eso coincide con las señales que recibe. No ves con los ojos, ves con tus expectativas. Todo lo que llamas real es el resultado de apuestas neuronales sobre el futuro inmediato. Como las apuestas deportivas, solo que en fracciones de milisegundo y de manera inconsciente. Aquí tienes otro ejemplo. Imagina que caminas por el bosque y de repente ves una serpiente a tus pies. Das un salto hacia un lado, adrenalina, miedo, una oleada de emociones. Un segundo después ves que solo es una cuerda. Pero todo, la reacción, la bioquímica, el miedo ya ocurrieron. ¿Por qué? Porque el cerebro no esperó confirmación. Predijo una amenaza y generó la realidad antes de tiempo. Y aquí es donde debes detenerte y preguntarte, ¿cuántas veces en mi vida he reaccionado a una cuerda pensando que era una serpiente? ¿Cuántas decisiones has tomado basándote no en hechos, sino en predicciones? ¿Cuántos conflictos, ansiedades y errores surgieron porque tu cerebro ya había pintado el cuadro antes de que el mundo siquiera te mostrara lo que había en él? Tu realidad no es una cinta de noticias objetiva, es una transmisión interna que tu cerebro pone en marcha basándose en experiencias pasadas, miedos, expectativas y filtros emocionales. Si lo que estás escuchando en este preciso momento empieza a cambiar tu percepción de la realidad, de la forma en que ves el mundo, entonces dale like ahora mismo a este video para que puedas guardarlo y volver a él más tarde cuando lo necesites.
Y en los comentarios escribe si alguna vez tuviste un momento en el que viste una serpiente, pero resultó ser una cuerda, ya sea en sentido literal o figurado. Creo que será interesante. Resulta que no observas la realidad, sino que experimentas la versión que tu cerebro consideró más probable. Y eso significa que puedes empezar a cambiar esa versión. Esto es lo que es importante entender. Tu cerebro funciona según el principio. Primero la suposición, luego la comprobación, no al revés. No espera a que llegue la información. Hace una predicción y solo después corrige la imagen si el error es demasiado evidente. Esto se llama procesamiento predictivo. Y es precisamente este proceso el que determina cómo ves, escuchas, sientes y reaccionas. Tu realidad no es un reflejo exacto del mundo, es una hipótesis que tu cerebro construye en tiempo real. Es como si fueras el director de una película que edita la escena antes de que los actores terminen de interpretarla. Y esto es lo interesante. Si el cerebro está más acostumbrado al viejo guión, seguirá editando la realidad según ese guión, incluso si los hechos ya han cambiado. Por eso las personas siguen viviendo con ansiedad durante años, incluso cuando la amenaza ya ha desaparecido hace mucho tiempo. ¿Por qué perciben a sus seres queridos como enemigos, incluso cuando estos intentan ayudarles? ¿Por qué no ven oportunidades, incluso cuando están cerca? Porque el cerebro predice lo antiguo, incluso en un contexto nuevo. Aquí tienes una revelación importante. Si realmente quieres cambiar tu vida de manera significativa, no basta simplemente con entenderlo, sino que es fundamental reescribir completamente las predicciones que tienes sobre ti mismo y tu futuro. No debemos luchar contra la realidad, sino que debemos cambiar los algoritmos que la predicen y la construyen. El cerebro aprende a partir de experiencias pasadas. Si constantemente has experimentado dolor, rechazo, fracasos, entonces el cerebro volverá a predecir dolor. Esperará el fracaso, incluso si tienes una oportunidad delante de ti. Si no eres plenamente consciente de este importante mecanismo, lamentablemente volverás a dar un paso atrás en tu progreso. No porque el mundo esté en tu contra, sino porque el cerebro ha decidido que ahora será como antes. Pero aquí es donde está la fuerza. En cuanto empiezas a darte cuenta de esto, tienes la oportunidad de intervenir. Puedes reescribir las expectativas, cambiar la hipótesis y la realidad empezará a transformarse. Porque la percepción no es consecuencia de lo externo. Es un punto de elección dentro de ti. Seguramente te has encontrado con esto. En el trabajo tienes una tarea importante por delante. Te has preparado, tienes los conocimientos, objetivamente puedes hacerlo. Pero aparece una sensación profunda de ansiedad, de una gran inseguridad, un no voy a poder interno que te frena. ¿Por qué? Porque tu cerebro de manera anticipada predice el fracaso. No porque esté analizando la realidad de forma objetiva, sino porque en una situación muy similar en el pasado antes sentiste miedo, una profunda vergüenza o un fuerte rechazo. O aquí tienes otro ejemplo. Estás de pie frente a una audiencia, la gente te escucha. Por fuera,
todo parece estar completamente bien, pero por dentro se desata un pánico incontrolable. Los pensamientos se confunden y se vuelven caóticos. La voz tiembla de manera perceptible. No es una reacción a lo que está ocurriendo, es una reacción a una expectativa construida por el cerebro. El cerebro monta de antemano una escena de fracaso y empiezas a vivir dentro de esa versión, incluso si la realidad es absolutamente neutral o incluso de apoyo. Y ahora una paradoja visual. ¿Alguna vez has escuchado una palabra desconocida en un entorno ruidoso y no la entendiste? Y luego, cuando alguien la repitió, de repente la escuchaste claramente, como si siempre hubiera estado allí. Pero en realidad la escuchabas por primera vez. ¿Cómo es posible? Porque el cerebro predijo que reconocerías esa palabra. Y en esa predicción, literalmente, reescribió el recuerdo del sonido, como si lo hubieras escuchado antes. Esto funciona en todas partes. No ves hasta que esperas ver. No entiendes hasta que estás listo para el significado. No confías hasta que el cerebro permite la sensación de seguridad. Por eso la atención plena no se trata solo de estar en el momento. Este es un truco de predicción. Es el arte de darse cuenta cuando el cerebro extrae lo viejo para insertar lo nuevo. Puedes cambiar tu realidad, no porque el mundo cambiará, sino porque cambiarás la forma en que tu cerebro lo predice. ¿Cómo hacer esto? Vamos paso a paso. Paso 1. Disminuye el flujo interno. Lo primero es desacelerar. Tu cerebro está acostumbrado a reaccionar de manera instantánea. Predice y reacciona casi al mismo tiempo. Necesitamos insertar una pausa entre las predicciones y la reacción. Cada vez que sientas, sé lo que va a pasar ahora, hazte la pregunta, ¿y si esto es solo una expectativa antigua? Es una pregunta simple, pero logra lo imposible. Detiene el piloto automático. Segundo paso, dirige tu atención hacia lo nuevo. El cerebro se aferra a lo conocido, incluso si es desagradable. Lo consideras seguro porque necesitas dirigir intencionadamente tu atención hacia dónde está lo nuevo. No pienses, voy a equivocarme otra vez, sino, ¿y si esta vez noto que hago algo diferente? No, ellos no me van a entender de nuevo, sino, ¿y si intento expresarme de otra manera? Estás introduciendo una nueva hipótesis y el cerebro, como un sistema de aprendizaje, empezará a adaptarse. Tercer paso, fija los microcambios. No puedes reescribir la predicción de una sola vez, pero puedes registrar los cambios más pequeños. Cada vez que ocurra algo diferente, anótalo. El cerebro necesita confirmación para cambiar el modelo. Por ejemplo, hoy hablé en público y no sentí miedo como antes. O esta vez no evité la conversación aunque quería hacerlo. Esto no es un diario, es una reprogramación de la arquitectura de la percepción. Y aquí está el principio principal. El mundo no cambia para que tú creas. Primero crees y entonces cambia tu percepción del mundo. No puedes experimentarte de nuevo hasta que no incorpores nuevas predicciones en tu sistema nervioso. Esto no es esoterismo, es neurociencia, es una herramienta en manos de una persona consciente. Y ahora imagina si todo lo que consideras real es solo un modelo, ¿hasta dónde podrías llegar si lo reescribes?
A continuación, como prometí, te mostraré un experimento que se utiliza en los servicios de inteligencia y en las Fuerzas Armadas para cambiar instantáneamente la reacción y la percepción. Y puedes hacerlo ahora mismo. Se utiliza en entrenamientos cerrados de servicios especiales hasta en programas especiales para pilotos. Toma menos de 2 minutos, pero el efecto es como si actualizaras tu sistema operativo. ¿Listo? Mira cualquier objeto que tengas cerca. Simplemente elige algo, un libro, una taza, una ventana. Ahora hazte la pregunta, ¿qué esperaba ver en este objeto y qué veo ahora? Encuentra al menos un detalle que nunca antes habías notado. Puede ser un pequeño rasguño, un reflejo o un matiz de color. Ahora cambia tu atención. Y si estuviera viendo esto por primera vez en toda mi vida, ¿qué es lo que realmente sentiría en ese preciso instante? Acabas de desactivar la predicción y por primera vez en mucho tiempo viste el objeto sin el viejo patrón. No solo miraste, realmente aprendiste a ver de nuevo verdaderamente. Hoy aprendiste que la realidad no es un espejo, sino una pantalla, y que no eres un espectador, sino el guionista de lo que aparece en ella. El cerebro está prediciendo constantemente, y eso significa que tienes el derecho de cambiar el guión. No de manera brusca, sino paso a paso, y ya has comenzado. Si sentiste que algo realmente se movió profundamente dentro de ti, entonces no dudes en suscribirte ahora mismo al canal. Porque lo que viene será aún más profundo. Y si por casualidad conoces a alguien que vive su vida según un viejo y obsoleto guión, por favor envíale este importante video. Esto puede convertirse en una salida para él. Gracias por ver hasta el final. Eso significa que no solo escuchas, sino que exploras, y eso quiere decir que vas por el camino correcto. Nos vemos en el próximo video, y recuerda siempre esto: no percibes el mundo tal como es, sino que en realidad lo creas con tu propia mente y perspectiva.